Gracias, buenos días. Voy a proceder a leer el resumen del artículo. A 4-week morning light treatment reduces amygdala reactivity and clinical symptoms in adults with traumatic stress. Los autores principales es la doctora Ellen Borges. Dentro de los antecedentes tenemos: el trauma conduce a una amplia variedad de problemas de salud mental, entre ellos el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Si bien existen psicoterapias y farmacoterapias de primera línea para el estrés relacionado al trauma, la evidencia sugiere que muchas personas no reciben tratamiento y mucho menos una dosis terapéutica. La aceptación de estos tratamientos es baja por varias razones, incluido el estigma, la evitación, los efectos secundarios y la poca accesibilidad. Se están desarrollando nuevos tratamientos para el estrés relacionado al trauma que puedan superar las barreras a la atención y al mismo tiempo apuntar a los mecanismos biológicos subyacentes de la patología. La amígdala es una de las regiones centrales del cerebro implicadas en el estrés relacionado al trauma. Parece ser un objetivo importante para los síntomas. El tratamiento con luz matutina tiene un buen potencial como tratamiento seguro, aceptable y escalable para los trastornos relacionados al estrés y al trauma. El objetivo de este artículo fue evaluar si un tratamiento de luz matutina con longitud onda de 500 nanómetros verde y 500 lux autoadministrada durante 4 semanas puede reducir la reactividad de la amígdala y mejorar los síntomas clínicos en adultos con antecedentes de trauma. El diseño del estudio. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado, longitudinal y prospectivo, con 3 brazos paralelos en una muestra de adultos con síntomas relacionados al trauma. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de 3 grupos de tratamiento con luz matutina. Durante 4 semanas, se utilizaron medidas objetivas y clínicas en 3 puntos del estudio: pretratamiento, mitad del tratamiento y posttratamiento. Para la asignación aleatoria se empleó un método de minimización, con el objetivo de equilibrar covariables relevantes entre los grupos. Todos los evaluadores estuvieron enmascarados respecto a la condición asignada. Dentro de los resultados se obtuvieron: los 3 grupos de tratamiento con luz no difirieron significativamente en las características de los participantes. El 71.7% de los participantes tenía trastorno de estrés postraumático actual, un trastorno del estado de ánimo o ansiedad actual. Los grupos no difirieron significativamente en la adherencia y no hubo diferencias significativas en la satisfacción con el tratamiento. La resonancia magnética funcional evidenció una disminución significativa en la reactividad de la amígdala derecha únicamente en los grupos de 30 minutos y 60 minutos de tratamiento. En cambio, la amígdala izquierda no presentó cambios estadísticamente significativos tras la intervención. Los síntomas cambiaban linealmente desde el pretratamiento hasta el posttratamiento. Se observaron disminuciones significativas en todos los síntomas clínicos dentro de cada grupo de tratamiento y mostrando en el cuestionario de matutinidad vespertinidad en los grupos de 30 y 60 minutos un cronotipo matutino. No se observaron diferencias significativas entre grupos en la magnitud de mejora, excepto en la escala de evaluación de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, DAS-21, donde el grupo de 60 minutos presentó una reducción significativa mayor en niveles de estrés en comparación con el grupo de 15 minutos. El monitoreo con actígrafo de muñeca evidenció un adelanto promedio de 0.36 horas en el inicio del sueño y 0.67 horas en el despertar, ambos con significancia estadística, lo cual indica una sincronización circadiana más temprana. La adherencia al protocolo fue alta en todos los grupos y la satisfacción con el tratamiento se mantuvo por encima de 6.9. Los efectos adversos reportados fueron leves y transitorios, siendo la cefalea el síntoma más común. Solo un participante suspendió el tratamiento por este motivo. Bueno, comentarios al resumen. Sí, doctora. Y las iniciales, así empiezas la cita, luego el nombre del artículo. Pero claro, muy bien tu resumen. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder entonces, doctora Lugo, con la presentación. Claro.
La sesión bibliográfica del día de hoy, 4 de abril del 2025, estuvo coordinada por el doctor Eric Maya González, médico adscrito al servicio de APC. Dentro del contenido que se va a manejar durante la ponencia, tenemos que se van a abarcar 8 puntos. Vamos a iniciar con generalidades y antecedentes de la terapia con luz matutina. Posteriormente, la presentación del artículo a discutir. Vamos a hablar sobre la autora principal, cuáles fueron los objetivos, los materiales y métodos, los resultados encontrados, las fortalezas, debilidades y la conclusión a la que se llegó. Y por último, vamos a pasar a la discusión del artículo. Vamos a iniciar recordando algunos conceptos como qué es la luz. La luz es un tipo de energía electromagnética que se va a propagar en ondas. El ojo humano solamente va a percibir longitudes de onda que van desde 380 hasta 740 nanómetros. En el espectro de luz visible, generalmente las longitudes de onda más pequeñas, que son los colores fríos, suelen tener una intensidad mayor, a diferencia de los colores cálidos, que tienen longitudes de onda más amplias y tienen una menor intensidad. Un lux es una unidad de medida de iluminancia, la cual va a ser cuánta luz visible va a incidir sobre una superficie. Algunos ejemplos son: en el interior de una casa con luz artificial se emiten aproximadamente de 100 a 500 lux. En una noche clara con luna llena va a ser aproximadamente de 0.1 a 1 lux, y luz natural al aire libre va a ir de 10.000 a 100.000 lux. La terapia con luz es una intervención no farmacológica que va a consistir en exponer a una persona a una fuente de luz intensa, la cual tiene que ir aproximadamente de 2.500 a 10.000 lux. ¿Por qué? Porque lo que se trata es acercarse más a esta cantidad que emite la luz natural al aire libre. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad necesaria para poder activar a las células fotosensibles de la retina, las cuales van a controlar el marcapaso circadiano central, o sea, el núcleo supraquiasmático. Una vez que nosotros tenemos el estímulo luminoso, ya sea naturalmente a través del sol o en este caso a través de algún tipo de terapia lumínica, este estímulo va a llegar directamente a la retina, específicamente a las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Estas células lo que van a hacer es que van a secretar melanopsina. La melanopsina no va a identificar formas, no va a identificar colores. Lo único que nos va a decir es ¿hay o no este estímulo luminoso? Posteriormente, ya que se tiene esta información, va a pasar al núcleo supraquiasmático a través del tracto retino-hipotalámico. Recordemos que el núcleo supraquiasmático va a ser el encargado de sincronizar los ritmos circadianos y va a tener diferentes eferencias. Una de ellas va a ser la eferencia autonómica, en donde este estímulo llega al núcleo supraquiasmático, se va a esta eferencia autonómica, la cual es el ganglio cervical superior, y de aquí se va a ir a la glándula pineal para regular la secreción de la melatonina. Cuando existe esta estimulación con luz, va a haber una inhibición en la melatonina. Sin embargo, cuando ya no está este estímulo luminoso, se va a empezar a estimular la producción de melatonina, regulando así el ciclo sueño-vigilia. Otra eferencia es hacia el núcleo paraventricular, en el cual va a ser el encargado de activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y va a responder a las señales de estrés. Esto se hace a través de la noradrenalina, favoreciendo así la liberación de cortisol. Otra eferencia importante es hacia el núcleo ventrolateral preóptico, o también conocido como VELPO. Aquí lo que se va a hacer es que se van a inhibir los sistemas de vigilia, incluyendo a los núcleos que van a producir noradrenalina y serotonina, y esto lo van a hacer mediante neurotransmisores como GABA y galanina, lo cual nos va a favorecer a que se lleve una transición al sueño. Entonces tenemos que estas eferencias, una se va a ir directamente a la parte hormonal y otra va a causar una inhibición del sistema de monoaminas. Con esta explicación previa vamos a entender un poquito cómo se relaciona o cómo puede ayudar la terapia con luz matutina a personas que han sufrido trauma. En el trauma hay una disfunción del ritmo circadiano. Si hay una disfunción del ritmo circadiano, va a haber una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, si hay una disfunción aquí, los niveles de cortisol van a estar aumentados.
Se pueden presentar síntomas ansiosos, de insomnio, hiperreactividad y fatiga. Entonces, si nosotros aplicamos la terapia con luz matutina, lo que vamos a hacer es que vamos a resincronizar este eje y entonces así se va a restablecer el ritmo del cortisol y va a haber una disminución en la presencia de estos síntomas. También, si hay una disfunción de este ritmo, va a generar una disfunción en los sistemas monoaminérgicos. ¿Qué se va a presentar? Va a haber una menor disponibilidad de serotonina, va a haber una disminución en la actividad de la dopamina y va a haber una hiperreactivación noradrenérgica. Esto nos puede causar la presencia de síntomas depresivos, síntomas ansiosos e insomnio, pero también síntomas de hipervigilancia y sobresaltos, que es algo característico en el trastorno de estrés postraumático. Si nosotros aplicamos esta terapia con luz matutina, lo que vamos a hacer es que se va a restaurar la modulación serotoninérgica, dopaminérgica y noradrenérgica. También se va a activar el núcleo del RAF-E, el cual es un productor importante de serotonina, y así se va a favorecer la regulación emocional, se va a ayudar a aliviar el malestar psicológico asociado al trauma. Hay diferentes tipos de terapia de luz artificial en psiquiatría. Una de las más importantes es la luz brillante. Esta se suele usar en el trastorno afectivo estacional, trastorno depresivo mayor, en la presencia de insomnio, pero también en el trastorno de estrés postraumático. Aquí el tipo de luz que se suele utilizar es una luz blanca de alta intensidad, la cual va de los 2500 a 10.000 lux, pues como lo mencionamos en las diapositivas previas, para estimular a estas células. El momento de aplicación puede ser a cualquier hora del día, sin embargo se prefiere usar por la mañana. Esta es la forma más común de luminoterapia usada en psiquiatría y nos va a ayudar a regular ritmos circadianos y melatonina. La luz brillante va a tener dos subtipos de acuerdo a la hora en la que se aplica justamente esta terapia con luz. Puede ser luz matutina, que se usa en fases de sueño retrasadas, trastorno afectivo estacional, trastorno de estrés postraumático y también en trastorno depresivo mayor. La luz que se va a usar es luz blanca de alta intensidad, que también tiene que ir de los 2500 a los 10.000 lux, y esta se suele aplicar entre 6 a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la finalidad de usarla en la mañana es adelantar el reloj biológico. Otro subtipo es la luz vespertina o nocturna. Se suele usar en fases de sueño avanzada y también en cambios de turno. La luz que se va a aplicar va a ser luz brillante y el momento de la aplicación aquí va a ser de las 7 a las 10 de la noche. Es un subtipo, como lo mencionábamos, de luz brillante, y aquí la función va a ser retrasar el reloj biológico y es la menos común usada justamente en el área de psiquiatría. Así como tenemos terapias de luz que van de acuerdo a los lux, también tenemos terapias de luz que van de acuerdo a la longitud de onda que se va a emitir. Por ejemplo, la luz azul se va a usar en depresión, en insomnio, en síntomas cognitivos, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, que actualmente se encuentra en investigación. El tipo de luz que se usa es una longitud de onda azul que va de los 460 a los 480 nanómetros. Se aplica en la mañana, pero esta aún está en estudio clínico. Y otro tipo de luz va a ser la cronoterapia con luz y bloqueos específicos de la luz. Se usa en trastornos del ritmo sueño-vigilia, como insomnio o jet lag. La luz que se usa es la luz blanca o luz azul. El momento de aplicación va a depender del diagnóstico, porque se tiene que aplicar en momentos estratégicos para así poder ajustar el ritmo circadiano. Hay algunos estudios previos en donde se estudia justamente la aplicación de luz y, en pacientes que han recibido algún tipo de trauma. En 2019, Salta y colaboradores realizaron un estudio piloto aleatorizado en donde la muestra fueron 15 participantes que en ese momento probablemente tenían el diagnóstico de TEP. Se aplicó durante 4 semanas tratamiento de 60 minutos de luz brillante todas las mañanas contra un grupo placebo, en la cual se aplicó una luz que tenía una intensidad menor a 100 lux. Los resultados fueron: en cuanto a los síntomas de TEP, al grupo que se le aplicó la luz brillante disminuyó en el 89%, y en el grupo de placebo disminuyó en el 33%. En cuanto a la realización de inventario de depresión de Beck, el grupo de luz brillante disminuyó en 13.22 puntos y el de placebo disminuyó en 4.33 puntos. En 2022, Jongstedt y colaboradores realizaron un ensayo clínico aleatorizado. Aquí la muestra fue en 69 veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático. Se aplicaron 30 minutos de luz brillante matutina por 4 semanas.
y aquí los resultados que se obtuvieron fue que sirvió en eficacia significativa a corto plazo en síntomas de TEP, pero aquí no mejoraron los síntomas de ansiedad, depresión y tampoco mejoró la calidad del sueño. También en 2022, Banuk y colaboradores realizaron un ensayo controlado aleatorizado donde la muestra fue de 82 participantes, los cuales tenían en ese momento un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Se aplicó 30 minutos de luz, pero esta vez fue luz de longitud azul y el placebo era ámbar. Esto fue durante 6 semanas. A los que se aplicó la terapia con luz azul hubo una disminución significativa en cuanto a la severidad de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, hubo una mejoría en la calidad de sueño y hubo una retención de la memoria de extinción del miedo. Sin embargo, en el grupo placebos a los que se les aplicó luz ámbar, hubo una reaparición de la respuesta de miedo extinguida después de 6 semanas. Ahora sí, vamos a pasar al artículo a discutir, el cual lleva por nombre A 4-week morning light treatment reduces amygdala reactivity and clinical symptoms in adults with traumatic stress. Este artículo fue publicado en la revista Psychiatry Research, la cual tiene un factor de impacto de 4.2. Este artículo fue recibido en julio del 2024, fue aceptado el 17 de septiembre del 2024 y se encuentra disponible en línea desde el 21 de septiembre del 2024. La autora principal es la doctora Ellen Borges, la cual actualmente está en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Michigan, es profesora de psiquiatría y es codirectora del Laboratorio de Investigación del Sueño y Ritmos Circadianos en esta misma universidad. Además, por invitación de la Academia Americana de Medicina del Sueño, colaboró en la formulación de las últimas directrices de práctica clínica para el tratamiento de los trastornos del ritmo circadiano, sueño-vigilia. Sus principales líneas de investigación son el dolor crónico, trastorno por consumo de alcohol, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar. El objetivo general del tratamiento de este artículo, fue evaluar si un tratamiento de luz matutina con longitud de onda de 500 nanómetros y 500 lux, autoadministrada durante 4 semanas, podían reducir la reactividad de la amígdala y mejorar los síntomas clínicos en adultos con antecedentes de trauma. Los objetivos específicos fueron medir el efecto de la luminoterapia matutina en la reactividad de la amígdala, analizar la relación entre la exposición a la luz y la mejora del sueño y comparar los efectos de distintas duraciones del tratamiento con luz mediante 3 grupos asignados a 15, 30 y 60 minutos diarios. El diseño de estudio, según la clasificación de Feinstein, es un diseño experimental, prospectivo, longitudinal, donde los datos fueron recolectados de manera primaria en población clínica. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a 3 grupos de duración durante la luminoterapia. Algunos conceptos importantes a conocer antes de pasar a los materiales y métodos es ¿qué es un actígrafo? Un actígrafo va a ser un dispositivo portátil que va a tener justamente la apariencia de un reloj que se va a colocar generalmente en la muñeca no dominante. ¿Por qué? Porque va a funcionar a través de un acelerómetro. Nos va a servir para registrar la actividad motora del cuerpo. Esto puede ser usado de manera continua durante varios días o incluso semanas. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para registrar el ritmo sueño-vigilia, para estimar la hora de despertar y dormir del usuario y también para controlar la adherencia al tratamiento, en este caso, pues la terapia con luz matutina. Va a funcionar entonces a través de un acelerómetro, en donde si hay mucho movimiento en el momento que lo está usando, se va a traducir a que el usuario está despierto en ese momento. Si no hay nada de movimiento o incluso llega a haber muy poco movimiento, se traduce a que el usuario en ese momento estaba durmiendo o probablemente estaba en reposo. No va a medir directamente el sueño, por lo cual se tiene que apoyar para aumentar la precisión en diarios de sueño. Una vez que estos datos son recabados, van a pasar a un software especializado y se va a ver de esta forma. Aquí va a ver el registro día a día de cómo fue, pues justamente si hubo movimiento, si no hubo movimiento, y se va a ver, por ejemplo, esta línea que se ve en color negro significaba que en ese momento el usuario estaba generando algún tipo de actividad, por lo cual pues se considera que estaba despierto. Esta línea amarilla significa que estaba expuesto al sol en ese momento y esto color azul significaba que en ese momento el usuario estaba en reposo o estaba durmiendo y entonces así podemos tener este registro de ritmo sueño-vigilia de manera más objetiva.
Otro concepto importante es qué es la resonancia magnética funcional. Va a ser una técnica de neuroimagen que nos va a permitir ver en tiempo real qué áreas del cerebro van a estar activas, midiendo los cambios en el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si una área del cerebro está activa, va a requerir mayores demandas de oxígeno. Entonces, justamente, pues se va a mandar más oxígeno a esta zona y eso es lo que capta la resonancia magnética funcional. Va a funcionar a través de campos magnéticos y ondas y se va a basar en la señal Volt, que detecta las diferencias en la oxigenación de la hemoglobina y esto se va a traducir a mapas de activación cerebral. Va a usar algo que se llama patrón beta, que corresponde a la actividad cerebral más rápida y va a estar presente, este patrón beta en todos los estados ansiosos, o sea, en la hiperreactividad de la amígdala. ¿Y para qué se usa? Para investigar funciones cerebrales, para estudiar trastornos como el trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, depresión, para evaluar los efectos de tratamiento, como en este caso la terapia con luz matutina, y también para planificación de cirugías cerebrales. Otro concepto importante es ¿qué es la tarea EFAT? La tarea EFAT es una tarea experimental que se va a usar dentro de la resonancia magnética funcional con la finalidad de activar a la amígdala. Se usa en estudios de emoción, trauma y neuroimagen. ¿En qué va a consistir? Cuando se está realizando el escaneo de la resonancia magnética funcional, el usuario en ese momento va a ver una pantalla en donde va a haber 3 imágenes al mismo tiempo que van a estar en esta disposición. Va a haber una imagen arriba, una imagen abajo izquierda y una imagen abajo derecha. Y van a ir apareciendo diferentes bloques. Uno de los bloques pueden ser bloques de caras emocionales, como podemos ver en esta imagen. Aquí lo que se le pide al usuario es que, de acuerdo a la imagen que él está percibiendo arriba, tiene que seleccionar cuál coincide emocionalmente con las dos de abajo. Esto lo hace porque generalmente estas caras emocionales activan a la amígdala. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, el usuario las asocia a una detección de amenaza o si en algún momento vivió como algún evento relevante que le causara justamente una imagen así, pues alguna emoción, se va a activar en ese momento más la amígdala. Pero también se van a estar usando bloques de control, que van a ser bloques de figuras geométricas. Aquí se le va a pedir lo mismo, que de acuerdo a la imagen de arriba, pues él seleccione cuál de las dos de abajo se parece más. O sea, básicamente es como un rompecabezas visual porque no tiene un contenido emocional, por lo cual pues no va a activar a la amígdala. Ahora sí, pasando a los materiales y métodos, tenemos que una vez que se realizó la invitación justamente a la participación del estudio a través de redes sociales, a través de folletos, quedaron evaluados para elegibilidad 21,111 participantes. Sin embargo, como esto se realizó durante la pandemia, se perdió el contacto con 11,125. 9,878 de estas personas no cumplían con los criterios de inclusión y 58 fueron los que se negaron a participar. Entonces, de estos 21,111, únicamente acabaron inscritos 50 personas, los cuales hasta ese momento cumplían con todos los criterios de inclusión que eran haber experimentado un trauma según el criterio A del DSM-5 hace más de un mes, una puntuación mayor de 22 en la escala de depresión y ansiedad de 21 ítems y también estar presentando 2 síntomas de hiperactivación nivel moderado superior en la entrevista clínica de síntomas del trastorno por estrés postraumático basado en el DSM-5. También tenían que tener de 18 a 60 años, tenían que ser diestros y hablar inglés con fluidez, además de estar físicamente capacitados para viajar a las visitas del estudio que se iban a hacer en el laboratorio donde se estaba llevando este protocolo de estudio. De estos 50 inscritos, se retiraron 4 participantes. Una fue porque se pausó este cierre del estudio por la presencia de la pandemia de COVID-19. Otro fue porque presentó molestias, ya había presentado molestias en alguna ocasión que se le había aplicado una resonancia magnética funcional, y 2 fueron porque en ese momento estaban enfermos. Entonces nos quedamos con un total de 46 participantes. Estos 46 participantes fueron asignados de manera aleatoria a 3 grupos de acuerdo a cuánto tiempo iban a estar usando la terapia lumínica. En el grupo de 15 minutos quedaron 15 participantes, en el de 30 minutos también quedaron 15 participantes y en el de 60 minutos quedaron 16 participantes.
Posteriormente se realizaron 7 visitas. Las primeras 2 visitas son consideradas las visitas de cribado y selección, en donde en la primera visita a los participantes se les dio una descripción detallada de cómo iba a ser el protocolo de estudio, cuáles eran los objetivos, cómo se iba a aplicar y también si podían presentar algún efecto adverso. Si los usuarios posteriormente a esta descripción de manera detallada aceptaban, procedían a la firma de un consentimiento informado, se aplicaban cuestionarios clínicos y médicos, pero también se aplicaron exámenes de laboratorio, que fue una prueba de alcoholemia en sangre, un perfil de drogas y prueba inmunológica de embarazo. Esto se aplicó al final de la primera visita. En la segunda visita se dieron los resultados de estas pruebas de laboratorio. Y si todas estas pruebas salían negativas, se consideraba que este participante sí era elegible para continuar este proceso. Posteriormente se hacía la inscripción, se hacía una entrevista clínica por parte de un personal adiestrado y capacitado y también pues aplicaron escalas y cuestionarios. Y en esta segunda visita es donde se le entregó el actígrafo y también se le entregaron diarios de sueño y también un registro de medicación y efectos adversos. En la visita 3, la cual es considerada la visita de pretratamiento, se realizó el primer escaneo de resonancia magnética funcional, se aplicaron escalas y aquí fue cuando se aplicó la aleatorización por minimización para reducir justamente estos sesgos porque era una muestra pues pequeña. Y aquí se asignaron ya en los grupos de 15, 30 y 60 minutos. Una vez asignados ya estos grupos, también se entregó el dispositivo de luz portátil, que fue el cual, como lo mencionamos, era una luz LED de 500 nanómetros. También se entregó un despertador y un cronómetro porque tenía que ser muy preciso justamente el uso de este dispositivo de luz. En la visita 4 básicamente fue para monitorear. Se resolvieron dudas y también se empezaron a evaluar si tenían algún efecto adverso con el uso de este dispositivo de luz portátil. La quinta visita fue la mitad de tratamiento. Aquí ya se empezaron a medir los cambios neurobiológicos, si es que se presentaban, y también los cambios clínicos. Se realizó el segundo escaneo de resonancia magnética funcional, se volvieron a aplicar estos cuestionarios y aquí pues ya se empezaba a medir el impacto intermedio del tratamiento. La visita 6 igual fue de monitorización para ver si presentaban algún efecto adverso o ver si tenían alguna duda respecto a este proceso. La visita 7 fue la visita post-tratamiento y aquí ya se podían medir los efectos finales del tratamiento. Se realizó el último escaneo de resonancia magnética funcional, se aplicaron otra vez estos cuestionarios y aquí se realizó una evaluación de satisfacción con un cuestionario que tiene una escala del 1 al 10. En cuanto a los resultados, tenemos que dentro de las características de los grupos de tratamiento no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por cómo se hizo el reparto de los pacientes, que se hizo de manera aleatoria pero por minimización. Entonces pues todos los grupos, tanto el de 15, el de 30 y el de 60 minutos quedaron muy parejos. El 80.4% de los participantes fueron mujeres, la edad media fue de 35 años, todos o la mayoría tenían educación universitaria superior, lo cual es importante porque también nos indica que tuvieron un seguimiento, se entendieron como de manera muy clara justamente el cómo se tenía que usar este dispositivo de luz. La raza fue una composición mixta y solamente 2 participantes estaban en tratamiento psicofarmacológico al momento de hacer este protocolo. De la muestra de 46 participantes, de acuerdo al ESID-5, el 47.8%, o sea, 22 de estos 46 participantes, se les integró un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Al 34.8%, o sea, 16 de estos 46 participantes, se le detectó un trastorno del estado de ánimo, que podía ser un trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente. En el 39.1%, o sea 18 de estos 46 participantes, tenían un trastorno de ansiedad, podía ser ansiedad generalizada, fobia específica, entre otros. Entonces, de estos 46 participantes, el 71.7%, o sea 33 de los participantes, al momento de justamente hacer estas entrevistas, pues se detectó que tenían un diagnóstico psiquiátrico. Esto valida que la muestra pues estaba compuesta por personas que sí tenían una sintomatología clínica relevante, lo cual apoya pues la aplicabilidad del estudio.
También en cuanto a los resultados de la adherencia al tratamiento, se obtuvo una P de 0.56, lo cual nos indica que todos los grupos cumplieron con el protocolo de una manera similar. La adherencia fue entre 87.7% a 92.7%. En cuanto a la satisfacción del tratamiento, como dijimos, se hizo durante la visita 7 a través de un cuestionario que los participantes calificaban de 0 al 10 de acuerdo a cómo pues habían sentidos con esta satisfacción. Se obtuvo una P de 0.96 entre la diferencia de grupos, que pues nos indica que la duración de exposición a la luz realmente no afectó la percepción subjetiva del tratamiento, o sea, no tanto el grupo de 15, 30 y 60 minutos, pues se sintieron satisfechos con el tratamiento. Ahora, en cuanto a los cambios en la reactividad de la amígdala, los cuales recordamos que se midió por una resonancia magnética funcional basándonos en la tarea de FAT, se obtuvo lo siguiente. En cuanto a la amígdala izquierda, no se obtuvieron datos estadísticamente significativos, pero podemos observar, por ejemplo, que en los 3 grupos de tiempo, a partir de la primera semana hubo una disminución en la reactividad de la amígdala izquierda. Sin embargo, después de esta ya realmente no hubo un cambio significativo. Pero en la reactividad de la amígdala derecha, en los grupos de tratamiento donde sí se obtuvieron datos estadísticamente significativos, fue en el grupo de 30 y 60 minutos. Por ejemplo, en el grupo de 30 minutos, pretratamiento, la reactividad era de 0.18. A la mitad del tratamiento fue de 0.12 y acabó post-tratamiento en 0.11, obteniéndose una P de 0.02. En el grupo de 60 minutos inició en .19 antes del tratamiento y acabó en .13, y aquí pues hubo una P de 0.04. Esto nos indica justamente que entonces la aplicación de terapia con luz matutina en el grupo de 30 y 60 minutos sí causaron una reducción en la reactividad de la amígdala aplicada en estos tiempos. Entonces, una vez que ya se vieron en qué grupos sí favoreció una disminución en la reactividad de la amígdala, en este caso la amígdala derecha, pues se tenía que ver cómo era el tamaño del efecto estandarizado. Aquí en esta tabla podemos ver que, por ejemplo, en el grupo de 60 minutos de la amígdala izquierda tuvo un efecto moderado, sin embargo no fue estadísticamente significativo, por lo cual pues no se puede asegurar que el cambio realmente se hizo debido al tratamiento. En cambio, en la amígdala derecha, si vemos en el grupo de 30 minutos, este tamaño de efecto fue de menos 0.71 y en el de 60 minutos fue de menos 0.54. Aquí podemos ver entonces que el efecto fue considerado de moderado a grande. Entonces se concluye que, la terapia con luz matutina de 30 minutos funcionó más, tuvo un tamaño de efecto más importante en el grupo de 30 minutos, pero también funcionó en el de 60 minutos. Aquí podemos ver en esta gráfica, en el eje de las Y, pues la reactividad de la amígdala, y en el eje de las X, pues la parte del tratamiento, o sea, pretratamiento a la mitad y posttratamiento. Y justamente podemos ver esto, que en el de 60 minutos sí se ve como esta disminución en cuanto a la reactividad, pero entonces recordamos que no se obtuvo una P estadísticamente significativa. Y en cuanto a la reactividad de la amígdala derecha, se puede ver que el grupo de 30 minutos y el de 60 minutos, que justamente pues son estos, sí se ve la disminución justamente de la reactividad de la amígdala. Posteriormente, en cuanto a los resultados en la evaluación de síntomas clínicos, se realizaron tanto entrevistas como escalas. Las primeras fueron aplicadas propiamente por la persona que estaba llevando a cabo este protocolo, o sea, fue por personal capacitado. Se aplicó la entrevista clínica de síntomas del estrés postraumático basada en el DSM-5, la escala de depresión de Hamilton, pero también la escala de ansiedad de Hamilton. Aquí, en todos los grupos, en el de 15, 30 y 60 minutos, se observaron disminuciones estadísticamente significativas, o sea, en todos los grupos hubo una P menor a 0.05 en los síntomas de TEP, de ansiedad y de depresión. Pero los grupos que presentaron como mejoras más consistentes y grandes fue en la escala de depresión de Hamilton en el de 60 minutos, por ejemplo. En el grupo de 60 minutos inició con un puntaje de 10.5 y acabó post tratamiento en 4.2.
Y en la escala de ansiedad de Hamilton, en el grupo de 60 minutos inició en 12 y acabó en 5.6. Entonces podemos ver que justamente en estos grupos, pues la terapia con luz matutina sí ayudó a disminuir la presencia de estos síntomas. En estas gráficas podemos ver que en el eje de las YES, pues está el nombre de la escala. En este caso, en la primera es la entrevista de la escala sintomática del trastorno de estrés postraumático para el DSM-5, después está la escala de depresión de Hamilton y la escala de ansiedad de Hamilton. Sí, nosotros aquí podemos ver que justamente en los grupos de 60 minutos, que es esta línea continua en las tres gráficas, presentan un efecto lineal y también son los que presentan mejor disminución en cuanto al puntaje de estos síntomas. Entonces se puede inferir que a mayor tiempo de exposición a la luz, mayor va a ser la reducción de los síntomas que se van a presentar en estas escalas. Así también se aplicaron cuestionarios justamente autoaplicados, como la lista de verificación de TEP de acuerdo al DSM-5, escala de depresión de ansiedad y estrés de 21 ítems, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y también un cuestionario de matutinidad y vespertinidad. De igual manera, en estos cuestionarios autoaplicados, todos los grupos presentaron una disminución significativa de los síntomas. Entre cada grupo no hubo diferencias significativas, excepto en el DAS-21, o sea, las escalas de depresión, ansiedad y estrés en el grupo de 60 minutos. Aquí, justamente comparando el grupo de 15 y de 60 minutos, se vio una diferencia significativa. Por ejemplo, aquí de acuerdo a la DAS-21, en el grupo de 60 minutos, inició en 26.3 y posterior a la aplicación de la terapia lumínica, acabó en 8.3 puntos. Y si podemos ver también en esta tabla, conforme va pasando el tratamiento, los puntajes van disminuyendo, excepto en el cuestionario de matutinidad y vespertinidad. Aquí, por ejemplo, al contrario, iban aumentando, lo cual era bueno porque esto significa que el cronotipo se volvió más hacia una tendencia matutina. Significaba pues que los pacientes, o bueno, los usuarios en este caso, estaban despertando más temprano, o sea, estaban haciendo sus actividades más temprano. En estas gráficas, igual se puede ver eso. En la lista de verificación de TEP y en el DAS-21 se puede ver que justamente en el grupo de 60 minutos es donde se presentó mayor disminución en cuanto a la presencia de estos síntomas. Ahora, en cuanto a las diferencias en los grupos de tratamiento, en la actigrafía que se usó apoyado en estos cuestionarios de sueño, se evaluó el inicio del sueño, la hora de despertarse, el tiempo total de sueño y también cómo era la eficiencia de este sueño. Podemos ver que en los tres grupos del pretratamiento a la mitad del tratamiento hubo una disminución en la hora en la que iniciaban el sueño. O sea, se dormían más temprano, aproximadamente de 18 a 24 minutos antes. Y también en la hora de despertarse iba disminuyendo, lo que significa que se despertaban más temprano. Entonces, los usuarios se dormían más temprano y se empezaron a despertar más temprano, por lo cual justamente se relaciona con la escala de cronotipos matutino y vespertino, que nos indicaba que se volvían más matutinos para realizar sus actividades. El tiempo total de sueño se redujo ligeramente, sin embargo, en cuanto a la eficiencia de sueño, se considera un sueño reparador. La proporción de tiempo que estaba en cama tenía que ser arriba del 90%. Esto significa que es un sueño reparador, por lo cual en todos los grupos podemos ver que pasó eso. También se evaluaron los efectos secundarios a través de una evaluación sistemática de los efectos emergentes del tratamiento o el cuestionario Safety. Aquí, de los 46 participantes, únicamente 4 reportaron efectos secundarios de moderados a severos. En el grupo de 15 minutos, 2 personas reportaron cefalea después de la primera semana, pero remitió en aproximadamente 2 a 3 días posterior de manera espontánea. En el de 15 minutos también, una persona reportó aumento de irritabilidad después de la tercera semana de uso, pero también a los pocos días se dio de manera espontánea. En el grupo de 30 minutos, una persona reportó fatiga después de la primera semana, se redujo aproximadamente esta fatiga entre el segundo y tercer día de tratamiento, pero volvió a aparecer en la tercera semana. Sin embargo, también redujo de manera espontánea.
En cuanto a en el grupo de 60 minutos, aquí es donde sí hubo el único caso que abandonó el tratamiento. Esto fue secundario a cefalea inducida por luz, la cual la catalogó el participante de moderada a grave. Ahora, las fortalezas que detectamos en este estudio fue que es un ensayo clínico aleatorizado, el cual es uno de los diseños más rigurosos en investigación clínica. Este estudio nos ayudó a explorar el efecto dosis-respuesta y también representa una innovación metodológica importante en el uso de la terapia con luz matutina para síntomas relacionados al trauma. También otra fortaleza es que se hizo una evaluación longitudinal en 3 tiempos: pretratamiento, intermedio y posttratamiento. Otra fortaleza es que se realizó una medición objetiva de cambio neurofuncional a través de una resonancia magnética funcional, lo cual pues es una medida objetiva y cuantificable de la actividad cerebral, aumentando así la validez externa del estudio. Otra fortaleza que logramos detectar fue que se llevó un control riguroso de adherencia mediante dispositivos electrónicos, por ejemplo, el uso del actígrafo, también el uso de este despertador, que todo fue cronometrado, lo cual así minimiza sesgos de memoria y se otorga información precisa sobre el cumplimiento de la intervención. Otra fortaleza es que fue un cegamiento parcial del equipo de evaluación. Entonces, los evaluadores clínicos y técnicos que aplicaron la resonancia magnética funcional estaban completamente cegados a la asignación del grupo. Esto redujo el riesgo de sesgo del observador en la codificación de síntomas y también en la interpretación de las imágenes cerebrales. Pero también logramos detectar algunas debilidades de este estudio. La principal debilidad que nosotros detectamos fue el tamaño de muestra reducido. Este número pues limita realmente la potencia estadística para ver si había diferencias muy sutiles entre los grupos. Si bien recordamos, pues la muestra fue de 46 participantes, fue una muestra pequeñita. También hubo ausencia de grupo placebo o control sin tratamiento. Esto nos impide aislar el efecto terapéutico de la luz del posible efecto placebo. También hubo una falta de seguimiento a mediano y largo plazo. Si bien sí se estuvo llevando este seguimiento durante la intervención, o sea, durante las 4 semanas de tratamiento, y se estuvieron haciendo evaluaciones hasta este punto, pues no se cuentan con datos de seguimiento de manera longitudinal posterior, pues que nos permita saber si estas mejoras clínicas y neurobiológicas sí se mantuvieron con el tiempo. Otra debilidad fue que las evaluaciones de resonancia magnética funcional fueron incompletas. No se realizaron a los 46 participantes, se realizaron únicamente a 26 participantes, o sea, estos 26 participantes sí completaron las 3 sesiones de resonancia magnética funcional. Entonces, esto redujo la cantidad de datos longitudinales neurofuncionales disponibles, lo cual puede afectar la precisión de los análisis del cambio cerebral que se presentó. Y me gustaría concluir con lo siguiente. Este estudio nos deja un mensaje claro y prometedor que la terapia con luz matutina, más allá de ser una intervención sencilla y accesible, puede tener un impacto real en el cerebro y en la salud mental de personas que han vivido experiencias traumáticas. Este tipo de intervención se vuelve aún más valiosa porque es bien tolerada, no es invasiva, es económica y es fácil de combinar con otros tratamientos. En una época donde muchos pacientes enfrentan barreras para acceder a las terapias tradicionales, la luz se presenta como una herramienta terapéutica poderosa y al alcance. Finalmente, este trabajo también nos invita a seguir explorando el papel del ritmo circadiano en la psiquiatría. Nos recuerda que el cerebro y el cuerpo funcionan como un sistema integrado, donde regular el sueño, la luz y los ritmos biológicos puede ayudarnos a restablecer el equilibrio emocional y funcional en nuestros pacientes.